Hola amigos de casa, ¿cómo están? Hola Leti, ¿cómo estás? Rita. Yo soy Alma Laura Yo soy Leticia Córdoba. y estamos aquí una vez más para este tiempo de conversaciones. Vamos a hablar de... ¿Hay algo mejor en esta serie tan interesante que empezó con el mensaje correcto? Después Leti, tú nos hablaste de gracia y verdad. Gracia y verdad. Después de la justicia de Dios, ¿no? Dios es justo. Y ahora en esta charla del domingo que hablamos de Un futuro y una esperanza. Yo creo que pues no hay nada mejor que eso, ¿no? Que el que podamos saber que los planes de Dios son de bien para nuestra vida y que Él tiene un futuro y una esperanza para todos los que hemos creído en Él y le hemos creído a Él. El haber recorrido el domingo, Pablo, las diferentes pláticas, lo único que ocasionaron en mi mente y en mi corazón fue la seguridad de que hay algo mejor y que lo mejor es Él en nuestras vidas. Sí, es que es impresionante, Leti, cómo en lo que viene de Dios siempre va a ser mejor, que es tan interesante. También nos comentaba Pablo que tenemos que aprender de la gracia y la verdad, y tan valioso el hacernos ver que estamos de acuerdo con la gracia cuando se trata de nosotros, ¿no? Cuando debiera ser que nosotros aprendamos a aplicar la gracia a otros y acostumbrarnos a vivir con la verdad y en la verdad, ¿no? Sí, definitivo. Y el pensar que en la justicia de Dios y el cómo vamos tomando decisiones. Me impactó mucho una frase que él ha estado comentando de como si ser cristianos fuera, pues, tener palancas. Ajá. No, que estamos a veces tan equivocados porque si Dios es justo, pues no por mi palanca con Jesucristo le va a quitar algo a alguien que le pertenece por dármelo a mí, ¿no? Claro. A mí me impresiona mucho cómo cuando se dio la plática de la justicia, cómo se destacó en esa plática que nos dejamos guiar por las emociones, que vemos todo a corto plazo, porque también tenemos una falta de información. Nuestra vista es corta. Y sumados esos tres, vamos tomando malas decisiones por esa como los caballos, ¿no? Lecheros, porque no tenemos un panorama como el que tiene Dios. Claro. Y además no confiamos en que realmente lo de Dios es mejor y que tiene algo mejor para nosotros. Y por eso es que ahora, en hablar de un futuro y una esperanza, si tenemos la certeza de que en verdad Dios tiene algo bueno para nosotros porque nos ama. Sí. Y eso trae esperanza a nuestras vidas. Entonces nos hizo recorrer, ¿no?, la vida de José. Y a mí me llama tanto la atención. Permíteme, pero antes de eso, nos dio una reseña de la salida del pueblo de Dios de la esclavitud en Egipto. Nos dio así como toda una reseña, y sí, tomó como personaje central a José. Sí, que me llama mucho la atención porque justamente te comentaba yo, no sé si ahora en la mañana o ayer, que un día antes, mi esposo me había estado preguntando cosas de la vida de José y que qué hacía el pueblo de Israel en Egipto y demás. Y entonces hablábamos el sábado de toda esta historia que nos la volvimos a topar el domingo, y llama mucho la atención porque en este caminar del pueblo de Egipto en el desierto, habían visto el poder de Dios a través de las 12 plagas, pero siempre las dificultades nos llenan de temor. Claro.
el tener algo, si Dios ya lo hizo una vez, seguramente lo va a volver a hacer, pero nos olvidamos de eso. Es que cuando estás inmerso en la problemática, en la adversidad, en la dificultad, es muy difícil. Y yo te lo digo por experiencia, es muy difícil. O sea, tu fe la quieres accionar y declaras que viene la bendición, pero al estar pasando por esa adversidad, hijo, creer que Dios va a transformar las cosas para nuestro beneficio, es muy difícil, porque es difícil estar pasando por esas adversidades, por las dificultades. esas dificultades. En Jeremías 29:11, me encanta este versículo, porque dice, porque yo conozco los planes que tengo para ustedes, para nosotros, ¿sí? Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darnos un futuro y una esperanza. Hay un futuro para tu vida, para mi vida, para nuestra vida. Amigos, hay un futuro y hay una esperanza. Y por más que pasemos adversidades, dificultades, preocupaciones, pruebas, como le quieras llamar, ¿sí? Tiempos difíciles, por más que los pasemos, tenemos que tener la seguridad de que hay algo mejor. Y eso mejor se llama un futuro y una esperanza. Pero platícame de José. Pero fíjate, tú decías, vamos un poquito antes. Yo te decía ahorita, es como si tuviéramos palancas. No voy a sacar mis credenciales de cristiana y entonces con eso ya la hice. Y entonces nos aferramos, o sea, estamos como tan cortos que nos aferramos a veces a lo que tengo porque creo que a lo mejor es lo mejor que puedo tener. Y caemos en o queremos dirigir a Dios o queremos que Dios tenga atajos, ¿no? O tomamos caminos porque o tomamos creemos estas que decisiones, ahí está el milagro. esas decisiones equivocadas y entonces cuando nosotros metemos nuestra cuchara, pues ¿dónde está el milagro? Ya no hay milagro. Y a mí me llama la atención porque en Romanos 5 se nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Parece tan simple, pero somos cortos de fe. Sí. Y entonces, hablando ya de José había tenido sueños, ¿no? Y en el proceso de que se hicieran realidad los sueños, ¿no? Pasaron muchas dificultades. A mí me impacta porque el sábado que yo platicaba con mi esposo, yo le decía, pero la palabra dice, la Biblia dice, hablando todo el tiempo de José, la Biblia dice, pero Dios estaba con él. Él no tenía una Biblia donde él podía leer, pero Dios estaba con él. Pero él hacía lo correcto. Y entonces es una cosa con la otra. Dios estaba con él y él hacía lo correcto. Y él hacía lo correcto y Dios estaba con él. Pero la gracia de Dios es mayor a eso, ¿no? Porque a veces la gracia, aún haciendo lo incorrecto, la gracia de Dios nos alcanza pero hacer lo incorrecto nos lleva a dificultades y que nos llenan de impaciencia y que queremos que Dios actúe pronto y nos perdemos en tomar decisiones equivocadas por nuestra poca fe, por la prisa, porque no tenemos la esperanza, ¿no? Como dice, perdón, es la fe, la certeza de lo que se espera, en la convicción de lo que no se ve. Pero es que si no lo veo, no sé si esperarlo es lo correcto o no. Yo quiero ya. Que sea ya. Decía Pablo, hablaba de todas las dificultades que tuvo que atravesar el pueblo de Israel, ¿no? Y cómo se quejaban, ¿no? Habiendo Dios demostrado su poder, el pueblo necio
se quejaba de que le faltaba comida, de que le faltaba agua, de que no, le reclamaba a Moisés, para esto nos sacaste para morir en el desierto, y se quejaban y se quejaban, y fueron viendo la demostración de Dios. Mandó codornices, mandó agua, mandó maná del cielo, bueno, qué mayor demostración que haber abierto el mar rojo, ¿no? Para que pasaran, pero a pesar de eso había la duda. Y esta duda, definitivo, es en contra de la fe, la duda. Porque la fe es esa certeza, como dijiste, de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pablo hablaba de Santiago, que dice que hay de aquellos que sean de doble ánimo, hablando de la inconsistencia, que ahorita sí creo y mañana no, ¿no? Es que, a ver, pareciera que se resumiera un asunto de fe. Ajá. Y entonces, a veces caemos hasta en decir, pero pues, ¿por qué no tienes fe, no? Ajá. Ten fe sin querer entender que la fe, la palabra de Dios dice que Dios puso en cada uno de nosotros una medida de fe. Pero la fe se alimenta. La fe se alimenta si no crece. Claro. Y dice en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, de verdad que hay de parecer disco rayado, pero yo cada vez que me invitan a las conversaciones, tengo que decir, tenemos que leer la Biblia. Amigos, hagamos el devocional. En la página de casa tenemos un devocional para leer una porción diaria de la Biblia y lograr leer la Biblia en un año. Entonces, la palabra de Dios que tiene poder, claro, va a alimentar nuestra fe, ¿no? Porque, ¿para qué? Para que produzca paciencia, para que realmente la prueba produzca paciencia en las dificultades. Claro. Y que entendamos, que sepamos que el deseo del corazón de Dios es bendecirnos, Leti, que tenemos un Dios de amor, un Dios que tiene para nosotros un futuro y una esperanza. Definitivo. Tengamos conciencia de que el ser personal de doble ánimo, que ahorita sí creo y que mañana no, va a traer problemas a nuestra vida. Y entonces, esa lectura de la palabra, esa parte de oír la palabra, porque la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios, es importante porque también en Hebreos oímos y leemos que dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Él premia a aquellos que tienen fe, a aquellos que confían en Él, porque dice que Él es galardonador. O sea que Él da un premio al que le cree, al que le busca. Creerle, aún a través de las dificultades, creo que es una parte importante. Y viendo que la fe es la certeza de lo que se espera, Pablo nos hizo favor de enviarnos a través del QR esta hojita que se llama certezas para tu vida, ¿sí? Certezas para tu vida. ¿Por qué las necesitamos? Ahorita nos dices cuáles son. Las necesitamos porque queremos el milagro, queremos que se cumplan los sueños, pero además queremos los específicos, ¿no? Pero dime, Señor, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cuándo lo vas a hacer? Y que no la voy a pasar muy difícil para que sea posible. Sí, ten misericordia de mí, que tu gracia se derrame. Y sí así lo hace. Pero, por ejemplo, pensando en la vida de José, en todas las dificultades que pasó José, desde que fue vendido por los hermanos, ¿no? Hasta que fue gobernador de Egipto, ¿no? Puesto en eminencia, e hizo traer a su padre y a todo el pueblo de Israel de Egipto. Todo ese tiempo, o sea, él hacía lo que tenía que hacer, lo hacía correctamente, sin reclamarle a Dios, pero tú me dijiste
que el sueño era no me dijiste que iba a pasar por todos estos asuntos. Yo creo que José tenía razones de más para desanimarse, para dejar de pensar en los sueños que Dios le había dado, porque en estos específicos que quisiéramos que Dios nos revele, nos perdemos. Sí, Y claro. entonces va menguando la fe porque tenemos esa visión corta, tenemos falta de información y nos movemos a través de las emociones. Sí, sí, que a veces nos hacen perder la batalla porque no siento, porque estoy con tristeza o estoy inseguro. Sí, definitivo. Y Dios lo sabe, y Dios conoce, pero a pesar de nosotros, Él es fiel. Él es fiel y Dios puede poner esa fe y esa certeza en nosotros mismos. Decía Pablo, es que José en ningún momento siempre que hizo lo correcto. José hizo lo correcto. Habría que llegar allá arriba y preguntarle, ¿nunca te equivocaste? ¿Qué ves con la esposa de Potifar? Todo lo que pasó en la vida de José, Pablo destacaba dos cosas, ¿no? Que él, como nieto de Abraham, como hijo de Jacob, pues había vivido de alguna manera el poder de Dios. Y que probablemente eso había ocasionado en José esa fortaleza. ¿Para qué? Para creerle a Dios, para vivir con esas certezas y llegar hasta donde llegó. ¿Por qué? Porque Dios lo honró. ¿Y qué fue lo que honró Dios? Su obediencia. Y esas certezas que Dios tiene también para nosotros, ¿no? Claro, claro. Como dijo Dios, dijo Pablo, perdón, en la plática, y como dice en este documento que Pablo nos compartió, la certeza de que Dios está con nosotros. Siempre. Dios está. Él está ahí siempre. Ajá. De que además tiene un futuro bueno para nosotros. Entonces, la primera certeza es que Él siempre está con nosotros. Que no lo olviden. Que nos dijo, yo estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Amigos, no olvidemos que por muy difícil que sean las circunstancias que estemos viviendo, no olvidemos que Él está con nosotros, porque Él ha dicho, nunca los dejaré ni los abandonaré. Ay, gracias, Señor. Otra certeza te dice que Dios tiene un plan bueno para nuestra vida, para darnos un futuro y una esperanza, como es el caso de Jeremías 29:11, que es donde habla que Él nos da. Él tiene para nosotros un futuro y una esperanza. Pero déjame leerte el Salmo 37. Dice, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. A mí me encanta ese versículo, porque es confía en Él y Él hará. Es como de verdad permitir que Él tenga el control, que Él haga y haga a su manera y no a la nuestra, que seguramente es lejos de nuestra manera. Sí. Es 1000 o no sé cuántas veces mejor de lo que nosotros podemos pensar o lograr. ¿Cuántas veces nos hemos desanimado? ¿Cuántas veces nos hemos entristecido porque estás atravesando por una situación, oras, incluso le pides a todo el mundo que ore por tu problema, que te ayuden y las cosas no mejoran? ¿Qué manera tan tremenda para desanimarnos, ¿no? O sea, yo me he encontrado en situaciones en las que me he desanimado, pero nunca ha faltado una promesa de parte de Dios en donde me dice, tómate de mi mano y confía en mí, porque yo voy a hacer. Es que nos llenamos de angustia
Yo ahorita me estoy acordando de un versículo que en muchas ocasiones ha sostenido mi vida en momentos de dificultad, y dice que dice Pablo: joven fui y envejecido, y nunca he visto un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Y eso es una más de las promesas que Dios tiene para nosotros, que en verdad nos tiene en el hueco de su mano, que en verdad somos la niña de sus ojos, que en verdad Él tiene para nosotros un futuro y una esperanza. Y que en verdad todas las cosas para los que amamos a Dios obran para bien. Obran para bien. Otra de las certezas es que si esperamos en Él, sus promesas se van a cumplir. Sus promesas se van a cumplir. Dice, esperar hay que esperar. en Él. ¿Sí? Imagínate si José no hubiera esperado. No estaríamos hablando de él. Porque él ha sido uno de los personajes de la Biblia que ha bendecido mi vida, que me ha enseñado a través de todo lo que pasó. No fue rapidísimo que vino la bendición y que ya llegó a ese alto puesto de autoridad, no. Pero él empezó como esclavo. Pero ahorita que hablas de puestos de autoridad, él empezó como esclavo, pero siempre su bien actuar lo puso en un lugar de privilegio. Sí. Como esclavo, bueno, estaba en la cárcel y de pronto se volvió el que cuidaba la cárcel. Sí, claro. Bien pudo haberse escapado, pudo haberse metido con la esposa de Potifar, pues si a nadie le convenía que... Claro, pues era esclavo. Pues si a nadie le convenía que Potifar se enterara, pues claro, pues iban a mantener calladitos los involucrados. Claro. Pero él esperó y él confió, sin reclamarle a Dios esos específicos, sin decirle a Dios, ¿tú no me dijiste que para cumplirse los sueños iba a pasar todo esto? Él confió en ese conocimiento que él tenía de Dios por su padre y por su abuelo, en que Dios estaba con él. Pues sí, yo creo como dice Pablo y como acabas de decir, que con esa herencia de Abraham y de nieto de Abraham e hijo de Jacob, que él debió de haber aprendido muy bien. Pues no lo dice la palabra, sin embargo, así lo creemos, pero esta certeza de esperar en Él, pues la misma palabra nos lo dice, ¿no? Nos lo dice: confía en el Señor de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia inteligencia, reconócelo en todos los caminos y Él enderezará tus sendas. Entonces, amigos, pues confiemos en que Dios tiene para nosotros un futuro y una esperanza. Que estas certezas pueden alimentar nuestro corazón, fortalecer nuestro espíritu, Leti, y enseñarnos a caminar tomados de la mano de Dios, a la manera de Dios en la vida. Exactamente. Y los versículos que vienen en esta hoja de la certeza para tu vida están increíbles. Imprime tu hojita y llévatela contigo para que la estés repasando, porque la fe en Él es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y el Señor nos ha llamado para creer en esa promesa de que en Él tenemos un futuro y una esperanza. Gracias a Dios, Leti. Sí. Amigos, de verdad que tomémonos de la mano de Dios, escudriñemos, visitemos la Biblia, leamos la Biblia, empapémonos de ella. Vengan el domingo y en el QR que está delante de su asiento pueden encontrar esta hojita de las certezas para nuestra vida, llena de esos versículos, la palabra de Dios que alimentan. Nos anima. Leti, ha sido un gusto. Igualmente, mi amiga. Más. Igualmente. Conversaciones, amigos,
Los esperamos aquí cada domingo, los esperamos en las redes de casa y que Dios los bendiga. No se olviden que tenemos 2 reuniones, una a las 10 y otra a las 12. Os esperamos el domingo. Chao, amigos. Que Dios los bendiga. Adiós.